Vamos hoy a comenzar nuestra clase. Vamos a tener dos clases hoy y la próxima semana sobre la Reforma Protestante, en virtud de que el 31 de octubre se cumplen 507 años de la Reforma. Por lo tanto, vamos por lo menos hoy día, tratar de meternos en un contexto histórico que va a ser bastante modesto, por decirlo de alguna manera, porque cuando uno se mete a la historia, digamos, hay mucho que atender en cuanto a contexto histórico se refiere de la Reforma Protestante. Pero también vamos a hacer alcances a algunos asuntos doctrinales que tienen que ver con la Reforma Protestante. Y es importante ver esto, hermanos míos, porque nosotros como cristianos hoy en día generalmente estamos muy desconectados con nuestros, digamos, con los antecedentes históricos de nuestra fe. Generalmente las iglesias hoy en día no necesariamente están profesando una fe histórica. O sea, no tienen mucha idea de lo que creían los cristianos, por ejemplo, en los años 300, los años 400, los años 500, el año 1000, en la Edad Media, en la Edad Moderna. No se tiene mucho conocimiento. Se piensa poco menos que el cristianismo ha sido y fue exactamente como hoy día lo entendemos. Y no es así. Realmente el cristianismo tiene 2000 años de historia. Entonces, en 2000 años de historia han cambiado mucho las cosas. Ojo, las cosas en cuanto a su contexto. Sin embargo, el cristianismo jamás ha cambiado en su médula, en lo fundamental. ¿Por qué? Porque la Iglesia de Cristo, la Iglesia Universal de Cristo en sí, es una iglesia preservada por Dios. La doctrina ha sido preservada por Dios, las escrituras han sido preservadas por Dios, los creyentes han sido preservados por Dios a través de los siglos. Sin embargo, hay distintas épocas en la historia que nos, digamos, en donde la Iglesia de Cristo tiene distintas manifestaciones en cuanto a su vida, realidad, con los actores de la sociedad y con muchas cosas, con las cosas doctrinales, etc. Entonces, vuelvo a repetir, nosotros muchas veces tenemos una desconexión muy grande con lo que es nuestra historia como Iglesia de Cristo. A veces lo único que hay en las iglesias es cierta idea histórica de su denominación, y a veces así como escaso, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los problemas de tener ignorancia respecto a antecedentes históricos de nuestra fe? Es que un peligro es comprender mal el cristianismo. Pensar que cristianismo significa lo que yo creo en mi mundo, en mi tiempo, en mi iglesia. Por lo tanto, todo lo demás no es cristianismo. Entonces, caigo en ese error de no comprender la médula del cristianismo y no entender, obviamente, qué es la Iglesia de Cristo, por ejemplo. Y otro gran problema es que tiendo a desconectar mi fe, ¿cierto?, con lo que es el cuerpo de Cristo, la historia del pueblo de Dios. Es decir, nosotros, hermanos míos, somos parte del mismo cuerpo, del que son parte también, por ejemplo, grandes doctores y maestros de la iglesia antiguamente, de los mártires, de los cristianos en general, de todos los tiempos. Somos hermanos en Cristo y estaremos en el mismo lugar alabando y adorando al Señor por siempre. Entonces, debemos conocer nuestra historia en ese sentido. Ahora, ¿por qué la historia precisamente ahora de la Reforma Protestante? Porque, vuelvo a repetir, el 31 de octubre, bueno, en Chile particularmente se le denominó Día Nacional de las Iglesias Evangélicas, ¿ya? Pero eso se hizo por la razón de que el 31 de octubre se celebra la Reforma Protestante. Y ahora vamos a ver esos antecedentes. Vuelvo a repetir, no hay, o sea,
hay muchas otras cosas de la Reforma que no están aquí de ninguna manera. Hay libros y libros y libros y libros escritos de la Reforma, así que no pretendemos condensar en un par de diapositivas la historia completa de lo que es la Reforma protestante, ¿ok? Y vamos a orar al Señor primero. Amado Dios, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por este tiempo de aprendizaje, de escuela bíblica, porque, Padre, creemos que también aparte de comprender y personalizar e internalizar la doctrina bíblica, Señor, es importante conocer la historia de este maravilloso pueblo que es la Iglesia de Cristo en todos sus tiempos, Señor. Tanto en los tiempos oscuros como en los tiempos más claros, tanto en los tiempos antiguos como en los tiempos modernos, Señor. Es necesario para nosotros, Señor, comprender cómo has obrado tú en el devenir de los tiempos para el favor de tu pueblo, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a poder sacar provecho de esto. En el nombre de Jesús, amén. Ok, aquí hay una maravillosa frase que fue un mero prólogo de lo que el doctor Martín Lutero clavó ahí en la catedral de Wittenberg. Dice: por amor a la verdad y en el afán de sacarla a la luz, se discutirán en Wittenberg las siguientes proposiciones bajo la presidencia del reverendo padre Martín Lutero, maestro en artes y en sagrada escritura y profesor ordinario de esta última disciplina en esta localidad. Por tal razón, ruega que los que no puedan estar presentes y debatir oralmente con nosotros, lo hagan, aunque ausentes, por escrito. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, dice. Entonces, estas palabras son las primeras palabras que Lutero puso en lo que es conocido como la 95 tesis de Martín Lutero. Y como ustedes pueden ver en estas primeras palabras, la intención que tenía Lutero al publicar estas tesis era de alguna manera promover, que era la costumbre en esos tiempos, un debate académico. De hecho, por eso es que las escribe en latín. En latín, los únicos que podían leer latín eran los académicos, los profesores de la universidad, los catedráticos de la iglesia podían leer latín. Por lo tanto, esta es una invitación a debatir estos temas. Y cuando alguien quería debatir temas, ¿cierto?, lo que hacía era publicarlos y ponerlos en la puerta de la catedral, que era como la plaza de armas, digamos, todos iban allá. Y ahí se hacía una invitación pública a debatir esos temas. Pero antes de ir a la coyuntura de las 95 tesis, vamos a ver algún tipo de contexto histórico. Yo sé que hay algunos aquí que les gusta la historia, otros que no, pero me gustaría que pusiesen atención y trataran de conservar estos datos porque son sumamente importantes para comprender el por qué surgió la Reforma. Bueno, hay muchos antecedentes que no vamos a tocar aquí, pero uno de ellos es importante entenderlo. ¿Y qué es esta dama que se llama la reina Isabel la Católica? Isabel la Católica, si no la conocen, es quien le dio permiso y financió el viaje de Cristóbal Colón para que se descubriera América. Fue también una mujer muy piadosa moralmente y muy católica, por supuesto. Y ella, en su tiempo, se daba absoluta cuenta de la inmoralidad, corrupción y desorden que había en el clero, en los sacerdotes, a veces en los monasterios, en la iglesia en general. Había un desorden y corrupción, inmoralidad, mucho de eso marcaba la vida de la iglesia católico-romana en ese tiempo. Entonces ella en España, después de unir dos provincias, digamos, que constituyeron la futura España, se empeñó a reformar la iglesia, por lo menos la iglesia española. Entonces ella promovió una reforma. Ahora, sin embargo, esta reforma que ella promovió
no era una reforma teológica, sino que una reforma moral. Es decir, el propósito de Isabel la Católica era que la cristiandad, la espiritualidad católica se desarrollara y se practicara de una manera ordenada y moral. Ella quería de alguna manera limpiar el clero de los corruptos. Entonces, lo que ella quería era un poco subir el nivel moral de la Iglesia en España. De tal manera que nadie tuviera reparos en cuanto a la conducta de los sacerdotes, a la conducta de los clérigos, a la conducta de las autoridades católico-romanas. Ella quería realmente limpiar el nombre de la Iglesia. Y para eso inicia en España lo que es la reforma de la reina Isabel, la reforma moral. Bueno, obviamente al lado de un gran erudito, como lo es, ¿cierto?, el cardenal Cisneros, que fue quien tradujo de la Vulgata o tradujo e hizo la Biblia Complutense, ¿ya? Era un erudito en griego, una eminencia en ese sentido. Entonces él, también como católico devoto, ayudó a Isabel la Católica a implementar estos cambios morales, y también fue ella la que en España inaugura lo que es la Inquisición, para justamente, no es la que inaugura la Inquisición en general, sino que en España, la Inquisición española, que es la que realmente trabajó mucho, digamos, en los tiempos de la Reforma. Entonces, con la Inquisición, ella pretendía extirpar a los judaizantes, a los moriscos, que eran los musulmanes convertidos a cristianos, y también, obviamente, después esto se usó para combatir la fe de los reformadores. Entonces, obviamente, Isabel la Católica no tenía en mente de ninguna manera reformar teológicamente a la Iglesia. O sea, ella no veía y no tenía tal vez la capacidad de ver, ni tampoco Cisneros, que era el que la asesoraba, no tenían reproche sobre lo que predicaba la Iglesia Católica Romana. Para ellos todo estaba bien. La autoridad papal, las encíclicas, la tradición, todas las autoridades que tenía la Iglesia Católica Romana para ellos eran aceptables y defendibles. Por lo tanto, en términos teológicos, no hubo ningún propósito de cambiar nada. Por eso es que, tan amante del catolicismo, ¿cierto?, el Papa le otorgó este título de los Reyes Católicos, ¿cierto?, de alguna manera por ser tan de camiseta puesta, ¿ya?, con el catolicismo romano. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque justamente fue Isabel la Católica la que de alguna manera con su reinado pone toda la plataforma política de Europa para que comiencen a gestarse estos fuegos reformadores. Antiguamente habían habido pre-reformadores que habían puesto su grito en el aire por ciertas doctrinas de la Iglesia. Por ejemplo, 100 años atrás, de cuando Lutero clavó sus tesis, un hombre llamado Juan Hus también reprochó a la Iglesia romana respecto de la doctrina de la justificación por la fe, por ejemplo. Entonces, ¿dónde terminó Juan Hus? En la hoguera, ¿cierto? La Inquisición lo juzgó, lo tachó de hereje y lo quemaron en la hoguera. Entonces, de esa manera, la Iglesia romana apagaba todo fuego de oposición. Llega los tiempos de Lutero, estamos hablando del 1515 en adelante, ¿ya? Recuerden, Isabel la Católica muere en el 1504, la suceden, creo que fue Maximiliano I, ahí puedan corregirme los historiadores, y el hijo de Maximiliano I fue Carlos V, que fue quien juzgó después a Lutero. Y comienza esto, lo que es la venta de indulgencias, ¿ya?
la venta de indulgencia, que era, hermanos, era el gran tema de las 95 tesis. O sea, ¿por qué surgieron las 95 tesis? Surgieron porque Lutero reprochaba primero la venta de indulgencia y también reprochaba el hecho de que tanto la Iglesia como el Papa se arrogaban tanta autoridad que decían, pero ellos, ¿cómo ellos van a perdonar pecados? No tienen poder para eso, decían. Entonces sale la venta de indulgencia en los tiempos previos a clavar las 95 tesis. Un aspecto que quiero que entendamos bien, antes de Lutero hubo gente en contra de las indulgencias. De hecho, uno de los profesores de Lutero clavó 156 tesis en contra de las indulgencias y más duras, pero no causó mucho revuelo, es el asunto. Pero llega Lutero un par de años después y clava estas 95 tesis, en contra, obviamente, básicamente de la indulgencia que otorgaba la Iglesia. ¿Qué era una indulgencia? Bueno, ahí está. Una indulgencia es la remisión o perdón parcial o total del castigo, escuche bien, temporal, que aún se mantiene por los pecados después de que la culpa ha sido eliminada por absolución. ¿Ya? Existían 3 pasos para que el pecador quedara limpio de polvo y paja. El pecador tenía que arrepentirse, tenía que confesarse y tenía que pagar el costo, ¿ya? Pagar la deuda. O sea, arrepentirse, ¿qué más? Confesarse y tercero, pagar la deuda. ¿Ya? Cuando pagaba la deuda, era absuelto. Ahora, notemos bien una cosa, esto no hablaba de la salvación del alma, porque ahí había un enredo majestuoso, ¿ya? De lo que se trataba la indulgencia era de los pecados temporales. Es decir, el católico romano pensaba así: cuando yo nazco y soy bautizado, soy regenerado, soy salvado, soy hecho parte del pueblo de Dios. Pero cuando crezco, dice la doctrina, cuando crezco, entonces todos los pecados que cometo de ahí en adelante no tiene mucho que ver lo que Cristo hizo en la cruz, sino que ahora yo lo que tengo que hacer es pagar por esos pecados. ¿Cómo pago? Bueno, primero no puedo pagar si primero no me arrepiento y me confieso. Entonces lo primero que tenía que hacer yo, arrepentirme, la penitencia y confesarme, ya, la confesión. Y luego llegaba el pago o la retribución. Y esa retribución, decía la doctrina, se hace a través de buenas obras. Es decir, con mis buenas obras yo pago mis malas obras. Es como que pago la deuda. Yo me porto mal, genero una deuda. ¿Cómo la resuelvo? Me arrepiento, confieso y ahora pago por esa deuda. ¿Cómo pago? Con una buena obra. Con una buena obra. Entonces, en el fondo es como toda la vida estar haciendo hoyo y tapando hoyo con mis buenas obras. El asunto que había ahí es que las buenas obras, según la teología católico-romana, obviamente siempre eran las buenas obras insuficientes para tapar los hoyos de las malas obras. O sea, no me alcanzaba. Tanto así que si yo moría, o sea, lo más probable es que yo me voy a ir al purgatorio. ¿Por qué? Porque en el purgatorio yo voy a tengo que terminar de pagar mi pena. ¿Ya? Ahí tengo que terminar de pagar todas mis deudas. Y cuando yo termine la última deuda, entonces Dios me saca del purgatorio y me lleva al cielo. Esa era la doctrina respecto al tratamiento de los pecados personales que tenía la Iglesia Católica Romana. Y eso se llama indulgencia. Dicho sea de paso, las indulgencias todavía existen.
¿ya? No recuerdo si por los vivos se hacen, pero sí se hacen por los muertos, ¿ya? De hecho, en Semana Santa, y no recuerdo en qué otra fecha, hay ofrecimiento público de indulgencia, ¿ya? De parte de la Iglesia Católica, ¿cierto? Entonces, el asunto es que la gente seguía siendo mala. Pucha, yo no puedo pagar mi deuda. Y ahí sale la idea de la indulgencia, que era un documento escrito que decía que el Papa y la Iglesia condonaba o pagaba deudas, ¿cierto?, pequeñas o grandes, para que esta deuda fuera achicándose, de tal manera que cuando yo llegara al purgatorio llegara con poca deuda. Y si me moría, yo podía comprar indulgencias para mis muertos, para sacarlos del purgatorio. ¿Me entiendes? Esa era la idea de la indulgencia, ¿ya? Entonces se pensaba que el pecado que yo cometía se resolvía a través de arrepentirme, a través de ir a confesarlo al cura y a través después de pagar la pena. Y ese pago de la pena, como yo no era capaz de pagarla, entonces compraba una indulgencia para que me redujera la deuda, ¿ya? O pagaba por mis muertos. El asunto es que surgió un tema aquí, ¿ya? Aquí hay un individuo llamado Tetzel, que era arzobispo en Maguncia, creo, donde estaba también, no era obispo de Maguncia, porque el arzobispo de Maguncia era un hombre que tenía, escuche bien, muchos cargos en la iglesia, ahí en Alemania, muchos cargos. Era arzobispo de aquí, obispo de allá, no sé qué de allá, tenía una montonera de cargos. ¿Cuál era el asunto? En que por norma la iglesia no permitía, creo, a una persona tener más de 3 cargos. Pero este fulano tenía tantos cargos eclesiásticos y quería más. De hecho, quería un arzobispado por ahí, no sé qué, una diócesis, creo que codiciada por ahí. El asunto es que la única manera de poder tener más cargos era dándole plata al Papa, dándole plata a Roma, pagando por, no quiero decir coima, pero en el fondo es pagando para que le dejen pasar otro carguito más, ¿ya? Entonces, el asunto es que él compró ese cargo y le prestaron dinero. El asunto es que ahora tiene que devolver el dinero. ¿Me entienden? Entonces el obispo de Maguncia dijo, ¿cómo devuelvo el dinero? Y de Roma le ofrecieron una estrategia. Le dijeron, mira, nosotros tenemos que acá construir una catedral en la catedral de San Pedro, tenemos que construirla y terminarla, necesitamos también dinero. Te doy una idea, vende indulgencia y pon a Tetzler a venderlas en todo el territorio sajón. Y así juntas plata para ti y juntas plata para nosotros. Y ese fue el gran evento al cual reaccionaron Martín Lutero y otros. Empezaron a vender indulgencias, pero por todas partes. De hecho, ahí se hizo famoso una gran frase de Tetzler que decía, en cuanto caiga la moneda a la caja, decía, el alma salta del purgatorio. Esa era una frase de Tetzler que se hizo famosa. Ahora, Tetzler, dice ahí, enviado por el Papa y el arzobispo de Maguncia, recorrió Alemania predicando acerca de las indulgencias y vendiéndolas, ¿ya? Dicho sea de paso, un dato, se dice que el hombre más rico de la historia moderna, o de la historia escrita, digamos, documentado, algo así, sería un hombre llamado Fugger. Y justamente fue Fugger el que financió
al Papa y también a Tesla, o sea, al arzobispo de Maguncia para comprar justamente él fue quien financió todas esas cosas. Llegó a ser el hombre más rico del mundo, hasta ahora ha sido el hombre más rico del mundo. Entonces, lo hizo con un particular tono de exageración, asustando a la gente para que diera su dinero y así llenar las arcas y ganarse el favor de sus superiores. Tesler hizo entonces una campaña de venta de indulgencias en todas partes. Y la gente comenzó a comprar indulgencias, obviamente. Con esto se esperaba financiar la edificación también de la Basílica de San Pedro en Roma y comprar también un obispado para Alberto de Hohenzollern, ¿ya? Ese era el arzobispo de Maguncia. Entonces, platita para todos, decían ellos. Ante esta realidad, 25 años después de que Colón descubriera América, Martín Lutero clavó 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo en Wittenberg, Alemania, con la intención de lanzar un debate entre académicos sobre las indulgencias. Estas tesis se difundieron rápidamente por toda Alemania gracias a la recién inventada imprenta de Gutenberg. Lutero se convirtió en un héroe para todos los que deseaban una reforma de la Iglesia Católica. Vuelvo a repetir, estas tesis las escribió en latín. ¿Por qué las escribió en latín? Porque la idea era invitar a los académicos, voy a traerlo al lenguaje actual, invitar a todos los profesores de teología a que vinieran a conversar sobre el tema, debatir y llegar a conclusiones. ¿Me entienden? Nunca su idea fue separarse de la Iglesia Católica Romana, nunca su idea fue ir en contra del papado, desarticular el sistema, no era un revolucionario en sí, pero sí había algo que él estaba incomodándole doctrinalmente. Ahora, la razón de por qué en el 1517 a Lutero le incomoda este tema, porque él desde por ahí, por el 1514, viene estudiando la Biblia. Recuerden que a él se le ofrece ser profesor de Wittenberg. No solamente él da la misa, no solamente él predica, sino que es maestro en la Universidad de Wittenberg, que funciona ahí mismo en el castillo de la iglesia. Entonces, él desde ya hace muchos años atrás está estudiando, por ejemplo, la epístola a los romanos y está estudiando la epístola a los gálatas. Entonces, él ya está siendo bombardeado por el evangelio de alguna manera. Todavía no lo comprende tal vez completamente, como después lo iba a comprender tal vez más claramente, pero él ya está orientándose correctamente a qué significa realmente el perdón, a qué significa realmente la justificación y todas esas cosas. Entonces está de alguna manera orientando su corazón hacia lo correcto. ¿Cuándo clavó las tesis en la puerta de Wittenberg? El 31 de octubre de 1517. Vuelvo a repetir, las escribió en latín, pero los expertos dicen que 30 días después ya estaban traducidas al alemán común y ya estaban propagadas por toda Europa. Causó bulla, causó revuelo. ¿Entienden? En 1520, o sea, 3 años después de haber puesto las 95, ya hasta este punto han pasado varias cosas, ¿ya? Aquí dimos un salto en el tiempo, pero han pasado ya varias cosas. Pero hay cosas precisas que debemos atender. Por ejemplo, esta, en 1520 a Lutero le fue impuesta por el Papa León X la prohibición de escribir y predicar. Entonces, ¿cómo la imponía al Papa? A través de una bula papal, que es un comunicado papal. Se le prohíbe al doctor Martín Lutero escribir y predicar en Wittenberg, ¿ya? ¿Qué hace Martín Lutero con esa bula cuando le llega? Ahí está el dibujito. El 12 de diciembre de 1520, Lutero arrojó personalmente al fuego esa bula. ¿Y por qué razón? Porque él tenía en mente esto. Ningún concilio
y ningún papa tiene más autoridad que las Escrituras. Ese era como su lema interno, ¿ya? Ahora, ante esto, obviamente, el Papa León X excomulgó a Lutero allá en diciembre del 2020, de 1521 mediante otra bula, la bula Decet Romanum Pontificem, es decir, apoyen al pontífice romano. Entonces, ya las cosas se están poniendo un poco más álgidas. Ya la distancia entre Lutero y la Iglesia romana se está haciendo más amplia esa distancia. Razón de esto, en el mismo enero, donde es excomulgado Lutero, el emperador Carlos V inauguró lo que es la dieta imperial de Worms. ¿Ya? Una dieta no era como hacemos dieta, ¿cierto? Una dieta era una reunión importante de autoridades. En esa dieta donde iba a estar nada más ni nada menos que el mismo emperador, ¿ya? Lutero tenía que enfrentarse a la acusación en contra de sus libros. Lutero fue llamado a renunciar o a reafirmar su doctrina y le fue otorgado un salvoconducto para garantizar su seguridad. Él le dijo, bueno, tú estás excomulgado, tú mereces pena por la excomulgación, pero vamos a hacer una reunión, dijo el emperador, y tú vas a tener que responder por lo que tú dices, y o te retractas o reafirmas lo que tú crees. Y mientras te firmamos, dijeron, un salvoconducto para que nadie te haga nada y estés tranquilo, que nadie va a tomar represalias. Obviamente eso era de papel nomás, porque en esos tiempos no era tan así. El asunto es que la acusación en contra de Lutero principalmente era en contra de sus libros, porque el orador de la acusación, que era el bien conocido Eck, enfrenta a Lutero y dice, reconoce si estos libros son de tu autoría. ¿Ya? Y había una serie de libros que Lutero había escrito. Entonces ahí Lutero se da un tremendo discurso ante ellos, ante todos ellos, y le dijeron, y di si te retractas de todos tus libros. Se da un tremendo discurso y al final Lutero pide un día más. Dice, como este asunto está tan al filo de o transgredo las Escrituras o ofendo a la Iglesia. Entonces, es tan delicado este tema, pensó Lutero, que le pidió al emperador, por favor, un día más para pensar, orar y todo eso. De hecho, creo que, y búsquela por ahí si está, creo que está escrita la oración que hace Lutero en este tiempo ya de espera. Entonces, mientras tanto, Lutero se va a recluir ahí un día más, a orar al Señor, a reflexionar sobre lo que estaba pasando, a pensar qué era la mejor respuesta para dar. Y en ese momento, bueno, estaban pasando seguramente 1000 cosas por su mente. No podemos dejar de pensar en las palabras que Lutero después escribió en el himno, ¿cierto? Aunque demonios 1000 estén prontos a devorarnos, dice, no temeremos porque Dios viene pronto a ayudarnos, él decía. Entonces, él se veía como combatiendo contra demonios, finalmente. Entonces, después, al otro día, Lutero nuevamente enfrenta a esta asamblea, que es la dieta de Worms, donde está Carlos V y todos quienes los acusan. Y Lutero, después de varias palabras más, dice una frase que quedó en la historia para recordarla. Dice, como pues vuestra serenísima majestad, dice, y vuestras señorías, pedís una respuesta simple, le daré de un modo que no sea ni cornuda ni dentada. Dice, si no me convencen
mediante testimonios de las Escrituras o por un razonamiento evidente, puesto que no creo al Papa ni a los concilios solos, porque consta que han errado frecuentemente y contradicho a sí mismos, quedo sujeto a los pasajes de las Escrituras aducidos por mí y mi conciencia. Y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. ¿Y qué dice al final? No puedo ni quiero retractarme de nada, puesto que no es prudente ni recto obrar contra la conciencia. Que el Señor me ayude, dice al final. Entonces, ¿qué hace Lutero ante todo lo que se le acusaba? No se retracta, sino que dice, no puedo hablar en contra de lo que yo mismo he escrito, porque yo lo he escrito en base a lo que yo he comprendido de lo que las Escrituras dicen. Y mi conciencia está cautivada de las Escrituras. Y no es, dice, ni prudente ni recto obrar en contra de esa conciencia. En el fondo lo que Lutero está diciendo, yo todo lo que he escrito y todo lo que he entendido respecto a la fe, a la gracia y al Evangelio, yo estoy convencido de eso. Y no puedo retractarme. La dieta terminó y Lutero se dispuso a regresar a Wittenberg, ¿cierto? Recuerden que tenía un salvoconducto de que no le iban a hacer nada. Pero en el camino de vuelta fue secuestrado por agentes de Federico III de Sajonia, que era uno de los príncipes de Sajonia, príncipes electores, que quería protegerlo y que lo escondió con un nombre falso en el castillo de Warburg. En ese lugar, Lutero tradujo el Nuevo Testamento al alemán común. Y como dato histórico también, fue el primer libro, por decirlo así, hecho en alemán común. Antes de eso no había lengua alemana escrita de alguna manera. Entonces, se dice por eso que también, así como Cervantes en España, Lutero en Alemania. Es el padre del lenguaje o de la lengua alemana, ya germánica. Entonces, en esta reclusión que duró mucho tiempo en el castillo de Warburg, en esta reclusión él tiene mucho tiempo para escribir, para reflexionar, para progresar en su conocimiento de las doctrinas que él está descubriendo, ¿ya? Él está descubriendo estas doctrinas. Por ejemplo, él cuando leía Romanos capítulo 1, verso 17, que dice en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando él leía, la justicia de Dios se revela desde el cielo, él pensaba, Dios me va a justiciar, Dios me va a dar su juicio. Entonces por eso vivía en el terror, y la gente vivía en el terror, porque pensaban que cuando decía la Biblia, la justicia de Dios se revela desde el cielo, ¿ya? Contra toda impiedad e injusticia, ¿ya? Él decía, la justicia de Dios es únicamente la que viene a través del juicio de Dios. Pero cuando comprendió, después de que Pablo ocupaba también esta palabra justicia para referirse a la rectitud que Cristo nos concede por la fe, entonces eso cambió su entendimiento. Él dijo, no, pues, cuando Pablo dice que la justicia de Dios se revela por fe, está diciendo que la justicia que es de Dios, Dios me la regala. No es que me enjuicia, sino que me regala su justicia. Y eso cambió toda su manera de entender el Evangelio. Y comprendió que más bien el Evangelio quiere decir libertad, perdón, justificación. Entonces eso, frente a toda la maraña de venta de indulgencia y de muchas otras cosas más que en donde la iglesia romana tenía esclavizada a la gente, bajo la opresión de una religiosidad que demandaba buenas obras, demandaba moralidad, demandaba muchas cosas. Entonces la gente no tenía ni libertad espiritual, ni esperanza de salvación. No había esperanza de salvación. Ahora, cuando
Cuando Lutero enfrenta la dieta de Worms al emperador y a los que le acusaban con estas palabras de que no, mi conciencia está cautiva de la palabra del Señor, él pone sobre la plataforma lo que se conoce después como el principio formal de la Reforma, que es la sola Escritura. Dice, hasta este punto Martín Lutero está poniendo las bases para todo un movimiento teológico basado en el principio formal que de fondo él planteó. ¿Cuál era el principio de fondo que él planteó? Las Escrituras, solo Escritura. No hay autoridad en este mundo por sobre las Escrituras. Él dijo, ni los concilios ni el Papa están por encima de las Escrituras, sino que más bien deben sujetarse a ellas, decía. Entonces, aquí se pone el principio formal. ¿A qué se le llama principio formal? Es el principio fundamental que le da forma a todo lo demás. ¿Ya? Lutero había sido testigo de que la Iglesia se había apartado de la gracia de Dios en Cristo hacia la justicia basada solo en obras. Por otra parte, para la Iglesia Católica, la autoridad radicaba en lo que habían dicho los papas y los concilios de la Iglesia. Ahí estaba la autoridad. Oye, pero la Escritura dice así. Sí, pero ¿qué dice el concilio tanto? ¿Qué dice el papa tanto? ¿Qué nos enseña la tradición? ¿Entiendes? ¿Qué dice la encíclica tanto? Entonces, al final, todo tenía más autoridad que las Escrituras. La solución de Lutero para ambas cuestiones se ha convertido en doctrinas características protestantes desde entonces. ¿Cuáles son estas? Sola fide, es decir, él a través de la lectura de las Escrituras entendió que la salvación y el perdón es solo por la fe, sin las obras de la ley, y la sola Escritura, donde implica que solamente la Escritura es la mayor autoridad. Ojo, nunca Lutero ni los reformadores enseñaron que la Biblia es la única autoridad, sino que enseñaron que es la mayor autoridad. Por ejemplo, yo soy autoridad de mis hijos, pero por sobre mí están las Escrituras. Yo soy autoridad en la iglesia, pero sobre mí están las Escrituras. ¿Me entienden? No puedo hacer lo que quiero. La iglesia tiene autoridad también, pero por sobre ella están las Escrituras. Entonces, las Escrituras es la mayor autoridad en lo que se refiere a fe y práctica. La Reforma, hermanos, fue uno de los mayores acontecimientos en la historia del mundo. Esencialmente, fue una obra de Dios relacionada con el redescubrimiento de la verdad del Evangelio y de la autoridad de las Escrituras. Llegó a ser un poderoso avivamiento espiritual y una tremenda conmoción en lo religioso, en lo político y en lo cultural. Hermanos, en la Reforma y los reformadores cometieron muchos errores. Si podemos ver a cada uno de ellos, pero digamos, es lo mismo que vemos en la palabra del Señor. Es lo mismo que vemos en la vida de David, la vida de Abraham, de Moisés, que cometieron también muchos errores. Sin embargo, esto no quita el valor de lo que hicieron para el pueblo de Dios. El valor de lo que hicieron para la preservación de la fe cristiana. Entonces, ellos realmente fueron valientes en enfrentarse a todo un poderío. Hermano, hay que entender una cosa. Ellos no es que estaban en contra solamente de una pequeña estructura como la iglesia romana. No, era todo el imperio. Todo el imperio era católico romano. ¿Me entiendes? Había un poder político tremendo, tremendo. De hecho, por algo tuvieron que esconderlo, tuvieron que arrancar, tuvieron que hacer muchas cosas. ¿Ya? Entonces, una vez que el Evangelio fue redescubierto, la gente comenzó a experimentar mediante el poder del Espíritu Santo la plena realidad de la salvación en Cristo. Hermanos, antes de la Reforma, el centro del culto era la mesa de la misa.
Después de la Reforma, el centro del culto fue el púlpito. El púlpito. ¿Por qué? Porque los cristianos entendieron una cosa: las escrituras deben ser la autoridad de la iglesia. Las escrituras. Es la instrucción bíblica, la predicación bíblica, la enseñanza bíblica. La Biblia es la que le da forma, por eso es el principio formal, le da forma a todas las realidades de la iglesia. Entonces, esa misma palabra que empezó a ser predicada dio libertad a la gente. Imagínense una persona que estuviera acostumbrada a... Dos tipos de personas. La primera, que estaba acostumbrada a comprar indulgencias para tener paz en su alma, para que su pena sea menor. Y de pronto viene un predicador que le dice: no, lo que verdaderamente te hace libre es el Evangelio. Arrepiéntete y cree en Cristo y vas a ser perdonado de tus pecados pasados, presentes y futuros. Dios te ama y te regala el perdón a través de Cristo. Eso es liberador. Y eso experimentó mucha gente en la Reforma. Realmente hubo muchas conversiones. Obviamente, entre los príncipes sajones, alemanes, habían intereses políticos también. Ellos querían dejar de pagar tributos a Roma y querían un poco independizarse de Roma. Entonces ahí hubieron también intereses de por qué apoyaron a Lutero. Pero hay muchos de ellos, varios de ellos, de los príncipes, que realmente se convirtieron a Cristo y que fueron fieles cristianos. Entonces, no solamente hubo un cambio espiritual con el poder del Evangelio, sino que también hubieron cambios políticos. De ahí en adelante, Europa no fue la misma. Hacia el sur se aglomeraron las naciones católico-romanas, hacia el norte las naciones protestantes, de las cuales colonizaron Estados Unidos, del sur colonizaron América, y se sabe históricamente, y los historiadores reconocen que el verdadero progreso fue realmente en las naciones protestantes. En las naciones católico-romanas quedaron, digamos, estancadas culturalmente, por decirlo así. Y eso es por la dinámica de las distintas cosmovisiones frente al Evangelio. Entonces, el catolicismo romano fue rechazado porque se vio que no era la religión de Jesucristo, y los cristianos se empeñaron en que el cristianismo neotestamentario, en su plena pureza y poder, fuese restaurado una vez más a la verdadera iglesia del Dios viviente. Y para concluir, esta gran frase que está contenida en la tesis 62 de Lutero, que dice, el verdadero tesoro de la iglesia, dice, es el sacrosanto evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Eso lo escribió en la tesis 62. Y este precioso pasaje de las Escrituras que está en Romanos es uno de los pasajes que Martín Lutero alude como uno de los que cambiaron su entendimiento del Evangelio. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La importancia de este pasaje, hermanos, son dos, bueno, muchas más, pero hay dos cosas muy importantes. Esta frase, como está escrito. Para Martín Lutero fue muy importante esto, así está escrito. Así las Escrituras lo dicen. No importa lo que digan los papas, no importa lo que digan los concilios, no importa lo que diga la tradición, las Escrituras. Y dice, mas el justo por la fe vivirá. No por las obras, no por indulgencia, no por nada. Únicamente por la fe en Cristo. Amén. Y ahí está la famosa frase con la cual se caracteriza la Reforma Protestante. Post tenebras lux. Después de las tinieblas, dice, la luz. Amén. Espero que este pequeño repaso histórico con la intención de incursionar también en lo doctrinal
sirva para que nosotros podamos comprender el valor no solo de lo que Lutero hizo, sino de lo que él y muchos más hicieron. ¿Ya? Hay muchos otros que hicieron importantes aportes a la fe cristiana en esos tiempos. ¿Ya? De tal manera que 100 años después tenemos el surgimiento de otras generaciones que siguen aportando más y más a la fe de los creyentes de todos los tiempos. Y así en cada generación Dios levanta personas que aportan al avance y al fortalecimiento de la fe de la Iglesia de Cristo. Y para su gloria, nosotros queremos recordar por lo menos estas semanas las grandes cosas que hicieron estos hermanos en Cristo, que un día de la oscuridad fueron iluminados y trajeron luz a toda una generación y después de ellos. Amén.